Este trabajo es un trabajo que realicé en conjunto con el doctor Rodolfo Venegas, y consiste en básicamente ver cómo poder sobreponerse a las limitaciones de espacio en altavoces con reflectores de abajo. Bueno, en primer lugar, quiero mencionar que es un altavoz con reflector de abajo. Este consiste en una caja acústica cerrada que contiene una abertura hacia su interior. Esta abertura generalmente se denomina reflector de abajo o también puerto. La función de este puerto es actuar como un segundo radiador, impulsado por la parte trasera del diafragma del altavoz. El, el, al uno de los movimientos del diafragma del altavoz comprime el aire al interior de la caja, y la otra parte del movimiento hace que este aire genere una reacción de sonido a través del puerto. La idea de colocar este puerto en una caja acústica es mejorar la respuesta de esta en bajas frecuencias. Entonces, de aquí surge el problema que motiva este estudio, que es en ciertas cajas, principalmente de uso doméstico, para acomodar el puerto dentro de estas cajas acústicas. Y como ejemplo quiero poner este altavoz parlante Symfonisk lanzado por Sonos en conjunto con IKEA. Justamente la idea de este altavoz es generar una caja que sea lo más compacta posible, y si observamos la imagen que está dentro del círculo rojo, se puede ver que este puerto sigue ocupando gran parte del volumen interior de la caja. Y si eso dificulta que si se quiere hacer un altavoz aún más compacto, no hay espacio para hacer esto. Y de aquí surge nuestra pregunta de investigación, que es que cómo podemos reducir el tamaño del puerto reflector de bajos sin que comprometamos la respuesta, sobre todo en frecuencias bajas del sistema. Y a partir de esto nos planteamos los siguientes objetivos, que consiste en aplicar conceptos de materiales porosos convencionales y también de metamateriales acústicos al diseño de este reflector de bajos, y esto con el fin de poder reducir el tamaño del puerto, introduciendo obstáculos al interior de él, para incrementar su tortuosidad. Y esto conllevaría a aumentar el rango en frecuencia operacional del sistema en frecuencias bajas. Entonces, en primer lugar, quiero hablar un poquito de qué son estos metamateriales acústicos. Una definición bien general sería que estos son materiales estructurados artificialmente con el fin de generar ciertas propiedades inusuales. Entonces, como ejemplo, tenemos estos 4 metamateriales. En esta imagen se puede ver un metamaterial tipo coil space, que consiste en un canal recto con obstáculos, que es muy similar a la idea que estamos planteando para este trabajo. Y el propósito en este caso de este metamaterial es cambiar la fase, retrasar la fase de la onda que se está propagando a través del metamaterial. En esta imagen tenemos otro metamaterial del mismo tipo, coil space, que consiste en una membrana perforada que al interior tiene una cavidad con una cámara que está enrollada, por decirlo así. Entonces, esta es la idea de mejorar la absorción en baja frecuencia sin aumentar el espesor del material. Entonces, en este caso, el espesor es de 12.2 milímetros y su pico de absorción está en los 125 Hz. O sea, da una muy buena absorción a una frecuencia muy baja. Y entonces este metamaterial, perdón, funciona a lambda 225. A la derecha tenemos este metamaterial basado en cavidades, que consiste básicamente en un resonador de Helmholtz acoplado a un tubo que se utiliza en silenciadores para generar pérdida de transmisión de sonido. Y en esta imagen tenemos un metamaterial de Graded Index, que en este caso funciona como un absortor omnidireccional que redirige todas las ondas que inciden en él hacia el interior, donde ocurre la absorción del sonido. También es importante mencionar que ya existen aplicaciones de metamateriales en cajas acústicas. Una que es bastante reciente fue realizada por Kef, que ellos introdujeron este metamaterial, que se puede ver en esta imagen, que es bien similar a uno de los metamateriales que mostré en la diapositiva anterior, y lo colocan detrás del tweeter en el altavoz. Esto con el objetivo de que este metamaterial absorba todas las ondas que se propagan por detrás del tweeter, con el fin de que no se generen reflexiones y se pueda producir distorsión en el sonido. Otra
solución más clásica a este problema es colocar una bocina invertida detrás del tweeter, pero el problema de esta solución es que el tamaño de esta bocina puede ser muy grande y pues, si estamos intentando reducir el tamaño o el volumen de la caja, esto es todo lo contrario a lo que estamos buscando, que fue justamente lo que Kev se planteó. Y el parlante donde aplican este metamaterial, el LS50 Meta, que fue lanzado en septiembre del 2020, o sea, hace 3 meses, ha tenido muy buena recepción. De hecho, aquí tengo un ejemplo de una página web de review de productos de audio hi-fi. La página es What Hi-Fi, que le dieron el premio al producto del año este año, muy recientemente. Y la idea es mostrar que a pesar de que tenemos esta aplicación de metamateriales, eliminamos esta bocina invertida y reducimos el tamaño de la caja, o sea, redujo el tamaño de la caja, el puerto, como se ve en esta imagen, sigue siendo bastante grande y ocupa también un volumen considerable dentro de la caja. Entonces, voy a explicar un poquito la teoría de lo que queremos hacer, vamos a aplicar conceptos de propagación de ondas en materiales porosos convencionales. Esta propagación de ondas en materiales porosos está regida por estas dos ecuaciones, la ecuación la ecuación efectiva de conservación de masa, perdón, y la ley de Darcy dinámica, donde estos son los parámetros que intervienen en las ecuaciones, donde el que es importante para este trabajo es la permeabilidad dinámica viscosa. Enseguida voy a explicar por qué. Este es un tensor de permeabilidad dinámica viscosa que, si consideramos una dirección de propagación principal, se convierte en un escalar, que está representado por esta K cursiva. Ahora, si tomamos la ley de Darcy dinámica y la insertamos en la ecuación de efectiva conservación de masa, podemos obtener la ecuación de onda en un medio poroso, donde K sub C es este número de onda, pero que es dependiente de la frecuencia y también complejo, que depende de una densidad dinámica. Y esta densidad dinámica, a su vez, tiene una relación con esta permeabilidad dinámica viscosa. Es por esto que ahora vamos de para en adelante voy a hablar de la densidad dinámica, que es lo que es importante para caracterizar el puerto tortuoso. Entonces, voy a explicar un poquito cuál es este comportamiento de la densidad dinámica. Este tiene un comportamiento asintótico en baja frecuencia y en alta frecuencia, y aquí, entendiendo baja frecuencia y alta frecuencia como una frecuencia mucho más baja a la frecuencia de Biot, o mucho más alta a la frecuencia de Biot, que es la que se define aquí. Aquí nos vamos a centrar en el comportamiento asintótico en alta frecuencia, porque considerando que el tamaño del puerto es, no sé, 3, 4 centímetros en este caso, 3 centímetros en este caso, la frecuencia de Biot va a ser muy baja, va a ser, en este caso, en este ejemplo, que es un puerto rectangular con obstáculos, es de 0.76 Hz. Entonces, si estamos en una frecuencia que es mucho mayor a esta frecuencia de Biot, la propagación en el puerto va a tender al régimen inercial y por lo tanto va a tender la densidad va a tender a este valor asintótico en alta frecuencia. O mejor dicho, en frecuencia más alta, mucho más alta la frecuencia de Biot. Entonces, en este caso vamos a estar trabajando en una frecuencia alrededor de 50 Hz. Se puede ver que ya este valor de la densidad empieza a tender al valor asintótico. Y también es importante mencionar que como esta densidad dinámica, la ecuación depende de este alfa infinito, que es la tortuosidad, y el phi, que es la porosidad. La tortuosidad es una medida de qué tan intrincado, qué tan tortuoso es el camino que recorre mal está por esta ecuación, donde chi es la solución de este problema de Laplace, con condiciones de borde de Newman, y considerando además que el chi es periódico localmente. Esto que yo denominé de tortuosidad es un tensor de tortuosidad, y si consideramos, igual que con la permeabilidad de viscosa, si consideramos una dirección de propagación principal, este tensor de tortuosidad se convierte en una escalar. Y aquí tenemos dos imágenes de un cálculo numérico de tortuosidad para un polo rectangular recto, sin obstáculos, y otro con obstáculos. Y en esta imagen, para el polo rectangular sin obstáculos, la tortuosidad es 1, pero si agregamos estos obstáculos, la tortuosidad aumenta considerablemente, en este caso 12.47 sería su valor.
Entonces, ¿cómo se refleja esto en una caja con reflector de bajos tortuoso? Bueno, vamos a partir mostrando este circuito electromecánico acústico clásico completo de la caja acústica con reflector de bajos. Lo importante aquí es darse cuenta que posee una masa acústica y la caja posee una cierta compliancia acústica. Y estas dos van a intervenir en el valor de la frecuencia de resonancia este omega sub b del sistema, o sea, es decir, del puerto y del reflector, o sea, perdón, de la caja y del reflector de bajos juntos, por esta ecuación que está aquí. Entonces, estos dos parámetros son los que se van a modificar al introducir obstáculos en el puerto. En primer lugar, la masa acústica total del reflector de abajo está dada por esta ecuación, donde intervienen, bueno, la densidad del aire, el área transversal del puerto, la longitud del puerto y una cierta corrección de borde. Entonces, si este reflector de abajo lo hacemos tortuoso, la densidad al interior ya no va a ser la densidad del aire, sino va a ser este valor de densidad dinámica en frecuencia mucho más alta a la de Biot, que era la tortuosidad por la densidad partido en la porosidad. Entonces ahora, masa acústica con tilde, la masa acústica del reflector de abajo es tortuoso, y se agrega este término de tortuosidad y de porosidad. Entonces es claro que si aumentamos la tortuosidad del puerto, podemos reducir el T, es decir, su longitud, y obtener la misma masa acústica que se tenía originalmente. Y esto también tiene un efecto sobre la frecuencia de resonancia, como se puede ver en esta ecuación de aquí abajo. Si, la frecuencia de resonancia del sistema se reduciría a la mitad. También es importante mencionar qué pasa con la compliancia acústica de la caja con el puerto tortuoso. Y lo que sucede es que si hacemos el puerto tortuoso, podemos reducir su longitud. Y si reducimos la longitud del puerto, el volumen del puerto va a disminuir. ¿Y cómo afecta esto a la compliancia? Es que la compliancia depende del volumen interno de la caja. Y el volumen interno de la caja es el volumen total menos el volumen del puerto. Entonces, si disminuimos el volumen del puerto, aumenta el volumen interno de la caja y aumenta su compliancia, y por lo tanto va a disminuir esta frecuencia de resonancia omega sub b. Entonces, para validar numéricamente esta propuesta, se generaron tres geometrías de cajas con reflectores de bajo recto y reflector de bajo tortuoso, que se pueden ver en estas tres imágenes. En la imagen de la izquierda tenemos una caja acústica con un reflector de bajo recto sin obstáculos de un largo de tortuosidad es 1 y la porosidad interna también es 1. Lo mismo sucede con la caja del medio que se ve aquí. La única diferencia es que ahora el largo se redujo a 2 centímetros, pero manteniendo que una caja es una sin obstáculos, tortuosidad 1 y porosidad 1. Y finalmente se implementó una geometría de un reflector de bajos tortuoso, como se puede ver en la imagen, que también es de un largo de 2 centímetros, y se agregan estos dos obstáculos, y lo que eleva la tortuosidad a 4.64 y disminuye la porosidad interna del puerto a 0.93. Importante mencionar que estos tres puertos son de área transversal cuadrada de lado de 3 centímetros. Entonces se realizaron modelaciones numéricas de estas tres geometrías, y en primer lugar se calculó la impedancia eléctrica de la caja de forma numérica. Y en esta gráfica estamos comparando la caja con el reflector de bajo recto de 11 centímetros, que está en azul, y la caja con el reflector de bajos tortuoso de 2 centímetros, que aquí se ve en verde. Y es claro que la respuesta de la impedancia eléctrica entre ambas cajas es muy similar, y ahora va a quedar más claro cuando se analice la sensibilidad, que es lo que viene ahora. En esta gráfica, aparte de las dos cajas que ya mencioné en la diapositiva anterior, se agregó en el color rojo la caja acústica con el reflector de bajo recto de 2 centímetros, y además una caja cerrada para tenerla de referencia. El resultado para la caja en la línea que se ve en la línea verde, en la línea azul, perdón, y la línea verde, nuevamente es muy similar la respuesta en frecuencia, y se puede comparar con la sensibilidad de la caja con el reflector de bajos de 2 centímetros, pero recto, que claramente
la respuesta en frecuencias bajas empeora considerablemente, y este PIC, esta frecuencia de resonancia, se mueve por sobre los 100 Hz, mientras que para la caja con reflector de bajos tortuosos, pero de la misma longitud, esta frecuencia de resonancia se encuentra un poco sobre los 50 Hz. Entonces, fuimos comparando la respuesta de la caja con reflector de bajo recto de 11 centímetros y reflector de bajos tortuoso, para ver cómo se comportan ciertas frecuencias características. Partimos con esta frecuencia de la impedancia eléctrica, y de las dos imágenes inferiores, claramente que la respuesta en un campo lejano de ambas cajas es muy similar, y ambas generan más o menos el mismo campo. A la imagen de aquí a la derecha se puede ver que, si bien los niveles que radian ambos puertos son similares, la principal diferencia que hay es en esta área de radiación. Como el puerto tiene obstáculos, bueno, como su nombre lo dice, no tiene obstáculos, el área de radiación es el área transversal total, mientras que al introducir obstáculos, esta área se reduce, como se puede ver en esta imagen. Sin embargo, claramente las respuestas de ambas cajas son muy similares. También analizamos la frecuencia de resonancia F sub B, que es la frecuencia de resonancia del puerto junto con la caja. Y lo que se puede observar aquí es que en ambos casos la radiación total está predominada por el puerto. Y nuevamente ambos puertos tienen una radiación similar, tomando en cuenta lo que mencioné de esta área de radiación. También estudió el segundo pic en la frecuencia de resonancia, que se denomina F sub H, donde se puede ver que ya la caja están radiando más o menos a la misma cantidad, por decirlo así, están generando el mismo nivel de presión sonora, como se puede ver en estas imágenes inferiores. Y ya se estudió en una frecuencia mucho más alta, ya, o sea, llegando a 300, se podía ver que todas las configuraciones tendían a un valor similar. Y se ve que ya en unas frecuencias más altas el altavoz, el driver en este caso, está predominando totalmente por sobre el puerto, y el radiación es despreciable comparada con la radiación del driver. Para terminar, se estudió la influencia del tamaño de los obstáculos en la sensibilidad del puerto, perdón, en la sensibilidad de la caja. Y se consideró esta razón W partida en B, que es la razón entre el tamaño del obstáculo, W, y el tamaño lateral del reflector de bajos. Entonces, se fue aumentando esta razón. Tenemos la línea azul, que corresponde a que el obstáculo es la mitad del área transversal. La línea verde corresponde al obstáculo igual a 2/3 de la transversal, y la línea roja, el obstáculo igual a 5/6. Y se puede ver que ya que el obstáculo es más grande, la respuesta de la caja frecuencia, al contrario, mientras el obstáculo es más pequeño, esta frecuencia de resonancia aumenta y comienza a acercarse al valor como si la caja, el puerto estuviera abierto. También se puede ver que ya en frecuencias altas, o sea, sobre los 250, 300 Hz, el comportamiento de los diferentes puertos, o sea, de la caja con diferentes puertos, de más o menos al mismo valor. Entonces, se tomó inspiración de ideas del campo de materiales acústicos, como estos espacios enrollados, y se utilizan conceptos y técnicas de materiales porosos convencionales para generar una aplicación práctica a productos de audio, en este caso cajas acústicas. Y se logró reducir el tamaño del reflector de bajos al aumentar su tortuosidad, y se obtiene respuesta en frecuencias bajas muy, muy similar a la entregada por un puerto mucho más largo. Como se puede ver en la imagen, esta caja acústica con este puerto gigante, una respuesta equivalente a esta caja con un puerto tortuoso mucho más pequeño. Y las perspectivas futuras de este trabajo sería realizar la validación experimental, porque este trabajo es puramente teórico, y también indagar en otros aspectos que podría tener la respuesta de puertos
esta fue mi presentación. Muchas gracias por su atención y reitero el agradecimiento a Rodolfo por la invitación al simposio y por supuesto todas sus preguntas ahora son bienvenidas.